no sé qué me pasa hoy, pero hoy no pude sacar, mira, el frío de toda la mañana. Es que está frío. Es una mañana fresquita. Me parece que va a comenzar a mejorar la temperatura a partir de mañana, centro del país. Está fresco. Bueno. Sí, realmente amaneció frío, con mucho viento, sobre todo en la provincia de Córdoba, bueno. Que eso también se está... Y te baja, sí. Bueno, pero ya viene la primavera. Sí, ya falta poco, ya falta menos. Contame qué me vas a compartir. Bueno, vamos a hablar precisamente del tiempo, pero en este caso del cambio climático, ¿no? Con la presidencia de Lula da Silva en el G20 ha cambiado un eje que parecía resguardado como en un cajón, como en un rincón. El mundo no está cumpliendo con lo que había sido el Acuerdo de París, que tiene que ver fundamentalmente con ir avanzando para una preservación y una reducción de los efectos contaminantes, que había fijado metas, digamos. No es que era una cuestión general, ¿no? Había metas que había que cumplir, a las que había que alcanzar y que no se están llegando. En principio, Estados Unidos, que era el principal factor contaminante, sobre todo durante la presidencia de Donald Trump, no solamente no avanzó en el cumplimiento de esas medidas, sino que hasta desestimó las consecuencias, que tienen naturalmente que una base científica y que nos van advirtiendo cómo se acelera el deterioro de las condiciones ambientales en el mundo. Lo que ha ocurrido en Europa durante este último verano, con temperaturas que han superado 50 grados. No. Sí, y que no resultan condiciones típicas. Lo que está sucediendo también con muchas advertencias que la naturaleza nos viene dando en el último tiempo, parecen un factor que debería estar en la mesa de los líderes mundiales permanentemente. Sin embargo, esto no ocurre. ¿Qué hizo Lula da Silva? Lo planteó como un eje central en la cumbre del G20. Pero también hay un informe de la ONU que viene advirtiendo la necesidad de fijar o el cumplimiento de estas metas que deberían acelerar las medidas que hasta ahora se vienen ejecutando, o bien fijar nuevas metas pero cumplibles. Claro, bueno, hay que empezar. Bueno, hay una realidad que nos abruma, ¿no? Sobre las condiciones que el cambio climático está generando en el mundo y también una falta de decisión de los líderes mundiales de avanzar. Pero vamos a ver en detalle tanto el informe de la ONU como lo que ha dejado este encuentro del G20. La ONU advirtió sobre las emisiones de monóxido de carbono deberían tocar su techo en 2025. El mundo no va por buen camino para cumplir los objetivos a lo largo del acuerdo a lo largo plazo, del Acuerdo de París. Esto lo remarcó en el primer balance mundial en el 2015 de lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo que hasta ahora no se viene ejecutando. De acuerdo con el organismo, abandonar progresivamente el uso de combustibles fósiles cuyas emisiones no pueden capturarse y aumentar el uso de las energías limpias será indispensable para alcanzar la neutralidad de carbono. Esto de que el petróleo no sea el único elemento por el que se mueve el mundo, la industria del mundo, los automóviles, el desarrollo del mundo, sino que se puede apelar a energías renovables de una manera que fije no solamente el desarrollo, que implica inversión, sino también metas de cumplimiento. Las 194 partes que firmaron el acuerdo deberán tomar una decisión durante el próximo congreso que se realizará en Dubái tras el verano boreal más caluroso jamás registrado en la historia, por lo menos donde se tienen datos, ¿no? Cifras, repleto de fenómenos meteorológicos extremos favorecidos por el cambio climático. Claro, esto es lo que está advirtiendo la ONU. Fenómenos meteorológicos extremos, es todo extremo en todos lados. Absolutamente. Y además, objetivamente, ha sido el verano más caluroso de la historia de lo que se tiene datos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió que ante los pares del G20, recordemos que Lula da Silva preside ahora el G20, que el planeta vive una emergencia climática sin precedentes. Y señaló que si los líderes del mundo no actúan con sentido de urgencia, los impactos serán irreversibles. Esto es lo que ha señalado Lula da Silva. Hay más datos. Dijo también Lula: la falta de compromiso con el medio ambiente nos lleva a una emergencia climática sin precedentes. El calentamiento global cambia los patrones de lluvia y eleva el nivel del mar. Las sequías, inundaciones, tormentas e incendios son cada vez más frecuentes y socavan la seguridad alimentaria
y energética. Esto lo planteó Lula en su intervención en el G20. Lo que parecía que iba a ser un congreso más ligado a hablar de lo que pasa con Rusia y Ucrania, de la situación económica, Lula da Silva lo llevó fundamentalmente a lo que es el cambio climático. El líder brasileño indicó que quienes históricamente han contribuido más al calentamiento global, apuntó fundamentalmente a los Estados Unidos, deben soportar los mayores costos de combatirlo. ¿Eso qué implica? Invertir en modificar, por ejemplo, el tipo de energía que se utiliza, que no sea la energía de los fósiles, sino energía más limpias, ¿no? Y afirmó además que se trata de una deuda acumulada durante 2 siglos. ¿Por qué habla de 2 siglos? Bueno, todo parece comenzar en la Revolución Industrial, ¿no? Que modificó una manera de vincularnos con el mundo y que hoy nos expresa en esta realidad tan compleja y tan difícil, porque no parece haber, por lo menos hasta ahora, un compromiso real de las potencias mundiales de decir, bueno, hasta acá llegamos, empecemos a modificar y a revertir los condicionantes del cambio climático en el mundo. A empezar a hablar más del tema, ¿eh? Mucho más. Sí, sí, porque mucho más. Hay muchas señales. Absolutamente. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Sí.